¿Has oído hablar alguna vez de un soberano que poseía un talento único, la sapiencia divina, pero cuya fascinación por un vasto harén de mujeres fue también su ruina? Esta es la historia de Salomón, el monarca más sabio, acaudalado y poderoso en la narrativa bíblica. Con su liderazgo, Israel alcanzó una era dorada de esplendor, pero también vivió una profunda sombra marcada por la ambición y la tentación. Salomón construyó imponentes templos, erigió el célebre templo de Jerusalén y estableció una red de comercio que conectaba Israel con tierras lejanas, trayendo consigo tesoros y maravillas exóticas. Sin embargo, su debilidad residía en su amor desmedido por las mujeres, un deseo que gradualmente nubló su juicio. Su harén no solo simbolizaba grandeza y alianzas políticas, sino también un jardín encantado que albergaba intrigas y misterios. En ese lugar, 700 esposas y 300 concubinas, cada una con su propio origen, traían consigo una mezcla vibrante de culturas, creencias y sobre todo, otros dioses. Con cada unión, Salomón sellaba tratados de paz y ampliaba las fronteras de Israel, pero al mismo tiempo introducía nuevos cultos y rituales que desafiaban la pureza de la fe israelita. Su palacio se convirtió en un mosaico viviente de culturas diversas, una torre de Babel donde lenguas y costumbres se entremezclaban, y los templos a otros dioses comenzaron a proliferar. Así, su sabiduría divina fue puesta a prueba, no solo por su deseo de expandir el reino, sino por el peso de su propio corazón. En este vídeo, exploraremos la paradoja de su reinado. ¿Cómo pudo alguien tan sabio caer en errores tan profundos? ¿Qué enseñanzas dejó su vida para las generaciones futuras? Acompáñanos a retroceder en el tiempo hasta el año 990 a.C., en la antigua Jerusalén, donde un príncipe estaba destinado a cambiar la historia. Su nombre era Salomón, símbolo de paz y amigo de Dios, nacido de la controvertida relación entre Betsabé y el valeroso rey David. No obstante, su vida comenzaba marcada por un oscuro secreto: el pecado de David y Betsabé, un amor nacido en el escándalo y el arrepentimiento, pero redimido por la misericordia divina. Con la guía del profeta Natán, Salomón creció como un príncipe distinto, un joven lleno de promesas y visiones divinas. El profeta vio en él una chispa especial, un destino forjado entre sabiduría y grandeza, y comenzó a planear un futuro que garantizaría su ascenso. Pero, ¿a qué precio se preparó su destino? ¿Qué secretos oscuros permanecieron ocultos en la penumbra del trono? La verdadera madre del niño, en un acto de amor y sacrificio que solo una madre podría demostrar, rompió el silencio. Su rostro se llenó de angustia, y con lágrimas en los ojos exclamó: «No, mi señor, no lo mates. Entregad el niño a ella, pero no lo partáis». Este grito desgarrador conmovió profundamente a todos los presentes, quienes en ese instante sintieron el poder del amor genuino. Por el contrario, la otra mujer, endurecida por la envidia, solo pidió fríamente que se cumpliera el veredicto del rey. Salomón, con una calma inquebrantable y una mirada profunda que parecía llegar hasta lo más íntimo de sus almas, señaló a la primera mujer y dijo: «Entreguen al niño vivo, ella es la madre». Con esta sentencia, el joven rey demostró no solo su inteligencia, sino una sabiduría que trascendía la comprensión humana, y el pueblo quedó asombrado ante la justicia divina manifestada en su gobernante. Ese día, la historia del juicio de Salomón resonó como un eco en todas las tierras cercanas y lejanas, dejando a los mensajeros maravillados ante un rey cuya justicia parecía inspirada por los mismos cielos. Desde ese momento, su fama no solo atrajo a comerciantes y diplomáticos, sino también a sabios, poetas y pensadores de otras naciones, quienes acudían a Jerusalén para escuchar las palabras de un monarca tocado por el dedo de Dios. En el reino de Israel, Salomón no solo era un rey, era un faro de sabiduría que iluminaba la oscuridad de los conflictos humanos. No obstante, la sabiduría de Salomón era también una carga. Mientras el reino prosperaba bajo su mandato, con cada consejo y cada juicio justo, Salomón sentía el peso de una responsabilidad que parecía crecer día a día. Su corazón estaba dividido entre la devoción a Dios y las influencias de sus esposas extranjeras, quienes, sin mala intención,
trajeron consigo los cultos de sus tierras natales. Salomón edificó templos en honor a esos dioses foráneos como muestra de respeto hacia sus reinas, y en ese acto, aunque motivado por amor y paz, comenzó a apartarse de la fe que había prometido conservar. En las noches solitarias, cuando la corte se sumía en silencio, el rey reflexionaba sobre su destino, sus decisiones y las advertencias de su padre. Podría ser que, en su afán por alcanzar la paz, estuviera perdiendo el camino hacia la justicia divina. A medida que su vida avanzaba, Salomón se enfrentó a la paradoja de su propio reinado. ¿Cómo podía alguien con una sabiduría divina estar atrapado en las mismas debilidades y tentaciones que otros hombres? La historia de Salomón nos recuerda que, aunque los dones de Dios son grandiosos, mantener la fe y la virtud requiere una fuerza de voluntad que ni siquiera el más sabio de los reyes podría dominar completamente sin tropezar. La historia de Salomón es un testimonio de las complejidades de la existencia humana, donde el poder y la sabiduría frecuentemente se entrelazan con las tentaciones y los desaciertos. Acompáñanos en este recorrido a través de la vida de Salomón, el monarca que, aunque recibió el don de la sabiduría divina, también enfrentó los desafíos de ser humano. Suscríbete y sigue explorando con nosotros las sorprendentes historias de la Biblia, donde cada capítulo es una lección para nuestra propia vida. La edificación del templo fue solo el inicio de una era de esplendor que Salomón había soñado para Israel. A medida que el templo se alzaba en todo su esplendor, los habitantes de Jerusalén se acercaban, maravillados por la dedicación y devoción que cada piedra representaba. Para muchos, era más que una estructura, era un testimonio visible de la promesa entre Dios e Israel. Mientras el templo tomaba forma, el joven rey también extendió su visión a otros proyectos monumentales. La construcción de su palacio, una obra de 13 años, se convirtió en la joya arquitectónica de la región, con grandes columnas de cedro, patios ornamentados y jardines donde florecían plantas exóticas de tierras lejanas. Su palacio no solo era una muestra de su poder y riqueza, sino un reflejo de la paz y estabilidad que había logrado para su reino. Con su espléndida sala del trono, adornada con oro y marfil, Salomón recibía emisarios de tierras lejanas, quienes venían a admirar la majestuosidad de Israel y a rendir homenaje a su sabiduría. La fama de Salomón y su entendimiento no solo atrajeron a reyes y comerciantes, sino también a intelectuales, poetas y filósofos de todos los rincones del mundo antiguo, deseosos de escuchar las enseñanzas del rey. Así, el reino de Israel se transformó en un centro de intercambio cultural y económico sin precedentes. Las caravanas traían especias, metales preciosos y telas finas, mientras que las artes y las ciencias prosperaban bajo el reinado del monarca. La ciudad de Jerusalén se convertía cada día en un crisol de culturas y saberes, un punto de encuentro para quienes buscaban la sabiduría y la prosperidad. Pero detrás de todo el esplendor y la magnificencia, Salomón también sentía el peso de su responsabilidad. Las palabras de su padre, David, recordándole que debía ser un rey justo y fiel a Dios, resonaban en su mente. El joven rey se debatía entre cumplir con las tradiciones de su pueblo y satisfacer las demandas de sus alianzas con otras naciones, lo que a menudo lo llevaba a cuestionarse a sí mismo y sus decisiones. Finalmente, cuando el templo estuvo completado, Salomón lo consagró con una ceremonia sin igual, en la que se ofrecieron miles de sacrificios y el pueblo celebró durante semanas. En aquel momento, el rey, de pie ante la majestuosa construcción, elevó una oración a Dios, pidiéndole que ese lugar fuera no solo un centro de adoración, sino un refugio para todos los pueblos, un sitio donde las oraciones fueran escuchadas y prevaleciera la paz. El legado de Salomón creció hasta convertirse en leyenda, y su sabiduría inspiró no solo a su pueblo, sino también a generaciones futuras. Con cada obra terminada, Salomón consolidaba su reinado, transformando a Israel en una potencia respetada y admirada en el mundo antiguo. Sin embargo, la grandeza siempre viene acompañada de desafíos, y Salomón, pese a toda su sabiduría, no podía escapar de las pruebas que el destino le tenía preparadas. La historia de Salomón es un recordatorio eterno de la complejidad del poder y de cómo la búsqueda de grandeza puede llevar incluso a los más sabios a enfrentar decisiones difíciles. Al final,
Su vida no solo dejó construcciones impresionantes y alianzas estratégicas, sino también lecciones de humildad y justicia que aún resuenan en las mentes de quienes escuchan su historia. Las estatuas de dioses extranjeros como Tisí y Baal empezaron a aparecer en los rincones de Jerusalén, traídas en secreto por las sacerdotisas de las mujeres extranjeras del rey. Con cada alianza y cada nueva esposa, una parte de su corazón se inclinaba hacia estos cultos, y así, en los jardines ocultos de su vasto palacio, comenzaron a realizarse rituales que desafiaban la devoción monoteísta del pueblo de Israel. Por favor, revise si está suscrito y active las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un me gusta y un amén en comentario, serás bendecido. Este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas. Gracias. Salomón, el rey que había dedicado su vida a glorificar a Dios y construir el gran templo, comenzó también a levantar altares a otros dioses, en un intento por complacer a sus esposas y mantener la paz en su corte. Pero estos pequeños gestos de tolerancia hacia otros cultos no pasaron desapercibidos. Los consejeros de Salomón observaban con temor cómo el rey, que antaño había mostrado una fe inquebrantable, ahora daba cabida a creencias que amenazaban con dividir a su pueblo. Los líderes religiosos murmuraban en las sombras, preocupados por la influencia de estos nuevos dioses que traían consigo costumbres y prácticas ajenas a la tradición de Israel. A medida que el rey permitía la entrada de estas deidades, el espíritu del reino empezó a decaer y la devoción del pueblo se desvaneció, dejando paso a dudas e intrigas. La reina de Saba, quien tiempo atrás se había asombrado ante la sabiduría de Salomón, oyó estos rumores desde su remota tierra. Aunque en otro tiempo había proclamado la grandeza del rey, ahora escuchaba con tristeza y sorpresa cómo la llama de la sabiduría divina parecía apagarse bajo el peso de la ambición y las influencias extranjeras. Incluso los reinos vecinos, que antes veían a Israel como un faro de estabilidad y justicia, comenzaban a percibir una debilidad en el glorioso monarca. Sin embargo, a pesar de estas sombras, Salomón seguía siendo un rey de gran ingenio y estrategia. Aún planeaba expansiones comerciales, enviaba caravanas de caballos y especias a través de las rutas que él mismo había establecido, e impulsaba el conocimiento en ciencia, filosofía y arte en su corte. Pero en las noches de soledad, mientras caminaba entre los vastos jardines de su palacio, el rey se encontraba con una carga que ninguna riqueza o alianza podía aliviar: el peso de una sabiduría que ahora dudaba en usar. La voz de Dios, que antes resonaba clara y firme en su corazón, se sentía cada vez más distante, mientras Salomón se adentraba en un laberinto de decisiones y tentaciones del que no sabía cómo escapar. Así, el gran rey, que había sido la gloria de Israel, comenzó a ver el costo de sus elecciones. Las naciones extranjeras con las que había forjado alianzas también le trajeron conflictos y desconfianzas, y su propio pueblo, que antes lo había reverenciado, empezó a mirarlo con recelo. Salomón, el rey sabio, próspero y poderoso, se encontraba atrapado entre su deseo de honrar a Dios y su búsqueda insaciable de poder y alianzas. Al final de su vida, Salomón reflexionó profundamente sobre su reinado, y sus últimos escritos en Eclesiastés son un eco de su propia experiencia. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aquel que alguna vez fue el rey más sabio comprendió que ni la riqueza, ni el poder, ni el amor de 1000 mujeres podían llenar el vacío de un corazón apartado de Dios. Con esa sabiduría final, Salomón dejó una enseñanza para las generaciones futuras: que el verdadero legado de un rey no está en la gloria de sus conquistas, sino en la rectitud de su alma y en la fidelidad a la verdad. La historia de Salomón es un recordatorio de que incluso el hombre más sabio y poderoso puede caer si se aparta del sendero de la justicia y del amor a Dios. Su legado perdura no solo en sus monumentales construcciones, sino también en los escritos que dejó para advertir a su pueblo y al mundo sobre la fugacidad de la gloria terrenal y la importancia de buscar la sabiduría espiritual por encima de todas las cosas. Salomón, el monarca que había elevado a Israel a una época de esplendor sin igual, cerró sus ojos en una mezcla de paz y arrepentimiento, sabiendo que sus decisiones habían dejado cicatrices en el reino que tanto amaba. Su último aliento fue también el final de una era de gloria, pero en ese momento, Salomón comprendió algo que ni toda su sabiduría ni sus riquezas podían haberle enseñado:
que la verdadera grandeza de un rey no está en sus conquistas ni en sus tesoros, sino en la fidelidad a Dios y en el amor por su pueblo. Al morir, Salomón dejó un legado complejo. Su hijo Roboam heredó el trono, pero en lugar de una nación fuerte y unida, heredó un reino desgarrado por las divisiones y el resentimiento acumulado. Las 10 tribus del norte, desencantadas y cansadas de la opresión fiscal y la idolatría, comenzaron a mostrar signos de rebelión. La advertencia de Dios a Salomón se cumplió. El reino que él había forjado con tanto esfuerzo se dividiría, y el esplendor de Israel se vería amenazado por la fragmentación y la separación. Mientras tanto, los escritos de Salomón quedaron como un eco de su sabiduría y sus reflexiones finales. Su obra en Eclesiastés, con su famoso Vanidad de vanidades, todo es vanidad, fue su confesión al mundo de que la búsqueda de felicidad en los placeres y las posesiones mundanas es fugaz y efímera. A través de sus palabras, Salomón buscó enseñar a las generaciones futuras que la verdadera paz y satisfacción se encuentran solo en la devoción a Dios, y que toda grandeza humana es frágil cuando se aparta del propósito divino. Así, aunque su reino se fragmentó y su dinastía enfrentó adversidades, el legado de Salomón permaneció en su sabiduría escrita, inspirando a reyes, profetas y personas comunes a lo largo de los siglos. En sus proverbios y reflexiones, Israel y el mundo entero hallaron orientación, consuelo y advertencias sobre el valor de la humildad, la necesidad de equidad y la futilidad de las ambiciones humanas cuando se persiguen sin un propósito espiritual. Incluso aquellos reinos distantes que alguna vez enviaron emisarios a su corte para admirar su grandeza ahora leían sus palabras con asombro, reconociendo que la verdadera sabiduría trasciende cualquier riqueza o poder. Salomón había sido un monarca espléndido, pero su vida demostró que incluso el más sabio de los hombres puede sucumbir ante las tentaciones si se aparta de su fe. Con el tiempo, su historia se convirtió en una advertencia y en una lección invaluable para todas las generaciones, mostrando que la sabiduría sin devoción es como un árbol sin raíces. Al recordar su vida, Israel no solo vio a un rey, sino a un hombre que, al final de su camino, encontró la vía de regreso a Dios, dejando tras de sí un legado inmortal de fe y aprendizaje. La vida de Salomón, llena de esplendor y sabiduría, pero también de arrepentimiento y reflexión, perduró como un recordatorio de que incluso los más grandes pueden tropezar y que solo en la fidelidad a Dios se encuentra la verdadera paz. El mundo seguiría recordando a Salomón como un rey cuyo poder y riqueza asombraron a todos, pero cuyo final ofreció la enseñanza más valiosa, que la grandeza terrenal no es nada sin la grandeza espiritual. El anillo de Salomón, según la leyenda, no solo simbolizaba su capacidad para controlar lo invisible, sino también los desafíos que enfrentamos al intentar dominar nuestras propias sombras internas. La habilidad de Salomón para invocar y desterrar demonios puede interpretarse como una metáfora de la lucha constante entre el bien y el mal dentro de cada uno de nosotros. Como muestra de su sabiduría divina y poder, este anillo también representa la responsabilidad y la tentación que viene con cualquier don. Al final, la historia de Salomón nos recuerda que incluso los más grandes líderes, dotados de sabiduría y autoridad, pueden desviarse cuando pierden de vista el propósito divino. Su vida es un testimonio de la fortaleza y la fragilidad de la humanidad, de cómo, en la cima de la gloria, uno puede perderse si no se mantiene fiel a su fe y valores. No obstante, también nos ofrece una lección de redención y esperanza. Su arrepentimiento final en el libro de Eclesiastés, al reconocer que toda grandeza terrenal es vanidad sin Dios, nos anima a centrar nuestra vida en lo eterno y no en lo pasajero. Este viaje de redención y fe no solo inspiró a generaciones posteriores en Israel, sino también a cristianos de todo el mundo, recordándonos que en cada momento de nuestra vida, Dios nos da la oportunidad de regresar a Él. A través de las Escrituras, desde la vida de Salomón hasta las cartas del apóstol Pablo, vemos cómo Dios transforma incluso a aquellos que caen en el error y el pecado.